La tarde había empezado como cualquier otra en el centro de Madrid. Estaba sentada en una terraza de lavapiés, tomando un vermú con Laura, mi mejor amiga. Lo que nunca imaginé era que ese momento, tan cotidiano, marcaría el principio de la peor etapa de mi vida. A veces, una sola conversación basta para que tu mundo cambie. ¿Te has enterado?, me dijo Laura, bajando la voz mientras se inclinaba hacia mí. ¿De qué?, pregunté distraída, mirando el WhatsApp como de costumbre. De Álvaro y esa chica nueva del trabajo, susurró. El nombre de Álvaro hizo que se me erizara la piel, pero no por las razones que Laura sospechaba. Nadie sabía lo que realmente pasaba entre Álvaro y yo. Lo nuestro era un juego peligroso, de esos que empiezan con una chispa y terminan arrasando todo a su paso. Laura pensaba que hablaba de un simple cotilleo, pero para mí era mucho más. Álvaro era el tipo de hombre que te hacía sentir viva, deseada. Y lo peor de todo, Sergio, mi marido, ni siquiera sospechaba nada. Ese día, mientras Laura seguía contándome los detalles, yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mi cabeza estaba a kilómetros de allí, imaginando lo que vendría después. ¿Podría seguir jugando con fuego sin quemarme del todo? ¿O estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás? La cena de empresa en la que todo cambió tuvo lugar un jueves por la noche, en un elegante restaurante del centro de Madrid. Sergio, como de costumbre, estaba en casa con los niños. Yo había salido del trabajo directamente hacia el restaurante, vestida con un conjunto que elegí con más cuidado del habitual. Sabía que Álvaro estaría allí, y aunque en teoría éramos solo compañeros de trabajo, la tensión entre nosotros era evidente desde hacía semanas. El ambiente en la cena era distendido. El jefe brindaba, los compañeros reían, y yo me mantenía cerca de Álvaro, sin parecer demasiado obvia. Nos sentamos juntos, compartimos unas copas de vino, y en algún momento de la noche, nuestros brazos se rozaron más de lo necesario. No me moví, y él tampoco. Nadie lo notó, o al menos eso creí. Lo que no sabía es que alguien sí lo había notado, Isabel, una compañera que siempre había tenido fama de entrometida. Cuando la cena terminó, salimos todos a la calle. Isabel se me acercó con una sonrisa que me pareció de todo menos amistosa. ¿Te llevo a casa?, me ofreció. No, gracias. Prefiero caminar un poco, respondí, intentando sonar despreocupada. Como quieras. Aunque, si quieres un consejo, ten cuidado con lo que haces, añadió, y luego se marchó antes de que pudiera preguntarle qué quería decir exactamente con eso. No le di demasiada importancia a sus palabras en ese momento. Pensé que era solo otra de sus insinuaciones maliciosas. Pero esa noche, cuando volví a casa, sentí algo extraño en el ambiente. Sergio estaba despierto, sentado en el sofá con una expresión seria. No estaba viendo la tele ni leyendo, solo estaba allí, esperando. ¿Qué tal la cena?, me preguntó, intentando sonar casual, pero había algo en su tono que me puso en alerta. Bien, lo de siempre, mucha charla y algunas copas, respondí, dejando el bolso sobre la mesa. Me senté a su lado, pero él no me miró. Sentí una incomodidad que no podía explicar, como si algo invisible se interpusiera entre nosotros. Pasaron unos minutos de silencio, hasta que finalmente habló. Hoy te llamó Isabel. Dijo que era algo importante, pero no me explicó mucho. Solo quería darte un aviso. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Isabel. La misma Isabel que me había soltado aquella frase extraña a la salida de la cena. ¿Qué le había dicho a Sergio? Intenté mantener la calma. Ah, sí. Qué raro. No me dijo nada en la cena. Seguro que no es nada importante, contesté, esforzándome por sonar despreocupada. Sergio no insistió. Me lanzó una última mirada,
una mezcla de duda y desconfianza, pero no dijo nada más. Esa noche, mientras me duchaba, no podía dejar de pensar en Isabel y en lo que podía estar tramando. No tenía pruebas de nada, pero si había algo que sabía bien de Sergio era que odiaba las dudas. Si algo se le metía en la cabeza, no lo soltaba hasta llegar al fondo del asunto. 2 días después, Sergio me propuso salir a cenar, algo que no solíamos hacer. Acepté, pensando que quizá quería arreglar las cosas, pero lo que ocurrió esa noche fue todo lo contrario. Fuimos a un pequeño restaurante en La Latina, uno de esos lugares que solíamos visitar cuando aún éramos novios. Al principio todo parecía normal, hablamos de cosas triviales, pedimos nuestra comida y bebimos un par de copas. Pero a mitad de la cena, Sergio cambió de tema de manera abrupta. María, necesito que me digas algo, y quiero que seas sincera, dijo, mirándome fijamente a los ojos. Claro, dime, respondí, intentando no mostrar nerviosismo. ¿Hay algo entre tú y ese compañero del trabajo? Álvaro, ¿no? Preguntó, directo, sin rodeos. La pregunta me dejó helada. No esperaba que fuera tan directo, y por un momento no supe qué responder. Sabía que mentirle no serviría de nada, pero tampoco podía decirle la verdad. ¿De dónde sacas eso? Dije al fin, tratando de ganar tiempo. Isabel me llamó otra vez esta tarde. Me dijo que te había visto demasiado cerca de él durante la cena. No sé qué intención tiene, pero cuando me lo dijo no pude evitar empezar a pensar. Ya sabes cómo soy, respondió, sin dejar de mirarme. Era cierto, Sergio siempre había sido desconfiado, aunque nunca sin motivo. Esta vez, sin embargo, parecía dispuesto a creer en mí si le daba una buena razón para hacerlo. Isabel siempre ha sido una chismosa. No sé por qué te dijo eso, pero te aseguro que no hay nada raro. Álvaro es solo un compañero de trabajo. Nada más, respondí, intentando sonar convincente. Sergio no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, observándome como si intentara leer mis pensamientos. Finalmente, asintió, pero su expresión no cambió. Espero que sea así, María. Porque si me entero de que me estás mintiendo, será el final. No puedo soportar una traición, lo sabes bien, dijo, con una frialdad que no le había visto nunca. La cena continuó, pero el ambiente había cambiado. Ya no era una salida para arreglar las cosas, sino un interrogatorio disfrazado de velada romántica. Salimos del restaurante en silencio y caminamos hasta el coche. Todo el camino de vuelta a casa lo pasamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Esa noche, mientras Sergio dormía a mi lado, supe que algo había cambiado entre nosotros. Había cruzado una línea, aunque aún no se hubiera dado cuenta. Si quería evitar que todo se viniera abajo, tendría que ser mucho más cuidadosa a partir de ahora. Pero lo peor de todo era que, a pesar del riesgo, una parte de mí seguía deseando a Álvaro. Era un deseo irracional, peligroso, pero real. Y sabía que si no lo controlaba, acabaría destruyendo todo lo que había construido con Sergio. Después de aquella incómoda cena, las cosas en casa se tensaron aún más. Sergio estaba distante, pero no me acusaba abiertamente de nada. Sin embargo, yo sabía que las dudas lo carcomían por dentro. Esa desconfianza se reflejaba en pequeños detalles, comentarios aparentemente casuales, preguntas repetitivas sobre mi trabajo o sobre Álvaro. Se había vuelto más observador, más atento a mis movimientos, y aquello me generaba una presión constante. El problema es que, lejos de alejarme de Álvaro, me impulsaba a buscarlo aún más. Las emociones eran contradictorias. Sabía que lo que estaba haciendo no tenía justificación, que podía destruir mi matrimonio y destrozar a mis hijos, pero aún así, no me detenía.
A menudo me preguntaba si realmente quería ser descubierta o si solo estaba jugando a ver hasta dónde podía llegar antes de que todo explotara. Una tarde de viernes, cuando volví del trabajo, me encontré a Sergio esperándome en el salón, con una expresión que nunca le había visto antes. Había una mezcla de furia contenida y tristeza en su mirada, algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. «Tenemos que hablar», dijo, con un tono seco y directo. «¿Qué pasa ahora?», respondí, intentando sonar molesta, aunque por dentro me invadía el pánico. «No quiero rodeos, María». «¿Qué está pasando entre tú y Álvaro?». «Quiero la verdad, y esta vez no voy a aceptar excusas ni evasivas», me soltó sin rodeos. La franqueza de sus palabras me descolocó. No esperaba que fuera tan directo. Durante unos segundos, traté de pensar en una respuesta que pudiera calmar la situación, pero él continuó antes de que pudiera decir nada. «No me tomes por imbécil, María. Sé que algo pasa. Isabel me llamó otra vez esta mañana y me contó que te vio salir con Álvaro después de la cena de empresa. Y no intentes negarlo, porque esta vez tengo pruebas», dijo, sacando el móvil y mostrándome una foto en la que claramente se nos veía a Álvaro y a mí saliendo juntos del restaurante. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No era una imagen comprometedora, pero era suficiente para encender las alarmas. Tragué saliva y traté de mantener la calma. No hay nada entre Álvaro y yo. Solo fuimos a dar una vuelta después de la cena. Necesitaba despejarme, y él se ofreció a acompañarme. «No entiendo por qué Isabel te ha metido estas ideas en la cabeza», dije, intentando sonar convincente. Pero Sergio no parecía dispuesto a tragarse mis mentiras. Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, visiblemente alterado. «No me trates como a un idiota, María», gritó de repente, deteniéndose frente a mí. «Llevo semanas observándote, notando cómo cambiaste. No eres la misma, y no intentes hacerme creer que todo esto es casualidad». El tono elevado de su voz hizo que me sintiera aún más acorralada. Era evidente que no iba a calmarse hasta obtener una confesión, pero no estaba dispuesta a dársela. Si admitía lo que había pasado, sabía que todo se acabaría. No solo perdería a Sergio, sino también a mis hijos y la vida que había construido durante tantos años. «¿Y qué quieres que te diga?», respondí a la defensiva. «¿Que tienes razón, aunque no sea cierto? ¿Que estoy teniendo una aventura solo porque Isabel, una persona que claramente me odia, te ha metido esa idea en la cabeza?». Sergio me miró fijamente durante unos segundos, como si tratara de decidir si debía creerme o no. Finalmente, soltó un suspiro y se dejó caer de nuevo en el sofá. «Quiero creer en ti, María. De verdad que quiero hacerlo. Pero me lo estás poniendo muy difícil», dijo, con un tono mucho más bajo y calmado. «Si no hay nada entre tú y ese tipo, demuéstramelo. Déjalo claro, corta cualquier tipo de contacto innecesario con él. No me hagas dudar de ti cada día». Sus palabras me dejaron sin respuesta. ¿Cómo podía cortar el contacto con Álvaro sin levantar aún más sospechas? No podía simplemente alejarme de él, no después de todo lo que había pasado entre nosotros. Sin embargo, tampoco podía permitir que Sergio siguiera sospechando. Necesitaba una estrategia, una forma de mantener las apariencias mientras decidía qué hacer. «Está bien», dije al fin, intentando sonar sincera. «Si eso es lo que necesitas para confiar en mí, lo haré. No quiero que nuestra relación se deteriore por culpa de rumores absurdos». Sergio asintió, pero su expresión seguía siendo seria. Sabía que no me había creído del todo, pero al menos había logrado calmarlo por el momento. Sin embargo, aquella conversación dejó una herida en nuestra relación, una grieta que no dejaría de crecer mientras siguiera manteniendo el contacto con Álvaro. Aquella noche, mientras intentaba dormir a su lado,
No pude evitar pensar en lo cerca que había estado de ser descubierta. Si quería evitar que la situación empeorara, tenía que ser mucho más cuidadosa a partir de ahora. Pero, al mismo tiempo, no estaba dispuesta a renunciar a Álvaro tan fácilmente. Había algo en el que me atraía de una forma que no podía explicar, algo que me hacía sentir viva de una manera que no sentía con Sergio desde hacía años. La tensión en casa no hizo más que aumentar durante los días siguientes. Sergio se mostraba cada vez más distante, como si estuviera esperando a que cometiera un error. Y yo, a pesar de mis intentos por aparentar normalidad, sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. El momento de la verdad se acercaba, y tenía la sensación de que, cuando llegara, nada volvería a ser igual. El fin de semana siguiente comenzó sin sobresaltos. Sergio parecía más tranquilo, quizá convencido de que sus sospechas eran infundadas tras nuestra última conversación. Yo, por mi parte, seguía esforzándome en mantener las apariencias, aunque por dentro la ansiedad no me daba tregua. A pesar de todo, no podía dejar de pensar en Álvaro. Habíamos intercambiado algunos mensajes breves durante la semana, pero nada más. Sin embargo, el peligro y el riesgo de ser descubierta hacían que todo resultara aún más excitante. El sábado por la mañana, Sergio propuso que fuéramos a visitar a sus padres con los niños. Aunque no tenía muchas ganas, acepté. Quería evitar cualquier confrontación innecesaria. Pasamos gran parte del día allí, y durante la tarde, mientras Sergio y su padre jugaban con los niños en el jardín, su madre y yo nos quedamos en la cocina preparando la cena. Todo transcurría con normalidad, hasta que noté que mi teléfono vibraba en el bolsillo del pantalón. Al sacarlo, vi un mensaje de Álvaro. ¿Cuándo podemos vernos? No aguanto más esta situación. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que responderle en ese momento era una imprudencia, pero el simple hecho de leer sus palabras me generó una mezcla de adrenalina y deseo. Sin darme cuenta, sonreí ligeramente mientras pensaba en qué responder. Fue entonces cuando la voz de la madre de Sergio me sacó de mi pequeño trance. Parece que te han enviado un mensaje importante, comentó, con una sonrisa inocente, sin imaginar el contenido del mensaje. Guardé el móvil de inmediato y traté de cambiar de tema, pero el incidente me dejó intranquila. Si alguien tan inocente como su madre había notado mi reacción, ¿qué no podría notar Sergio, que ya estaba atento a cualquier detalle extraño? Debía ser más cuidadosa. La verdadera sorpresa llegó al día siguiente, cuando Sergio me propuso salir a cenar los dos solos. Me resultó extraño, pero no quise rechazarlo. Por dentro, creía que estaba intentando reconstruir nuestra relación tras la reciente desconfianza. Pensé que sería una oportunidad para relajarnos y mostrarle que no tenía motivos para sospechar. Sin embargo, nada podía haberme preparado para lo que ocurrió esa noche. Fuimos a un restaurante pequeño y discreto en el centro. La cena transcurrió de manera normal, aunque había algo en la actitud de Sergio que no lograba descifrar. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo, y eso me ponía nerviosa. Después de pedir el postre, dejó los cubiertos a un lado y me miró fijamente. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado últimamente, comenzó, con un tono que no anticipaba nada bueno. Y he llegado a una conclusión. ¿Conclusión sobre qué? Pregunté, fingiendo ignorancia. Sobre nosotros, sobre si puedo confiar en ti o no. Sentí que la sangre me helaba. No esperaba que la conversación tomara ese rumbo, y mucho menos que lo hiciera de una forma tan directa. Traté de mantener la calma. Sergio, te dije que no hay nada entre Álvaro y yo. No sé qué más quieres que haga para demostrártelo, respondí, intentando sonar convincente. Sí, eso me dijiste. Pero decidí no quedarme con la duda. Así que tomé algunas medidas, dijo, sacando su teléfono del bolsillo. En ese momento, supe que algo no iba bien.
Sergio desbloqueó el móvil y comenzó a mostrarme unas capturas de pantalla. Al principio no entendí de qué se trataba, pero en cuanto vi los nombres de los archivos y los remitentes de los mensajes, todo cobró sentido. Había contratado a un detective privado. ¿Qué es esto?, pregunté, intentando sonar ofendida. Son registros de tus salidas del trabajo, de tus encuentros con Álvaro. Fotos de ustedes dos, mensajes. Todo lo que he necesitado para darme cuenta de que me has estado mintiendo todo este tiempo, respondió, con una calma que me resultaba aterradora. Quedé paralizada. Durante unos segundos, no supe qué decir ni cómo reaccionar. La frialdad en su voz y en su mirada me indicaban que esto no era solo una discusión más, era el principio del fin. Sergio sabía todo, o al menos lo suficiente para tener una imagen clara de lo que estaba pasando. No puedo creer que hayas hecho esto, murmuré, intentando ganar tiempo mientras buscaba una forma de salir del embrollo. No te hagas la víctima, María. Si estoy aquí es porque durante años te he dado todo mi apoyo, toda mi confianza, y tú la has pisoteado. No es a mí a quien deberías culpar por esto, sino a ti misma, replicó, con una dureza que no le había visto antes. El ambiente se volvió irrespirable. Yo sabía que no había forma de salir ilesa de aquello, pero tampoco estaba dispuesta a dejar que todo terminara así. Debía encontrar una forma de salvar lo poco que quedaba de nuestra relación, o al menos, de minimizar el daño. Está bien, cometí un error. No te lo voy a negar. Pero, ¿no crees que podemos superarlo? Por los niños, por nuestra familia, dije, intentando sonar arrepentida. Sergio soltó una carcajada sarcástica. ¿Superarlo? ¿Después de todo lo que has hecho? No, María. No voy a seguir con esta farsa. A partir de ahora, quiero el divorcio. La palabra divorcio resonó en mi cabeza como un eco interminable. Había imaginado que la situación podría volverse complicada, pero nunca pensé que llegaría a ese punto tan rápido. Sin darme tiempo a responder, Sergio dejó dinero sobre la mesa para pagar la cuenta y se levantó. Yo hice lo mismo, aún intentando procesar lo que acababa de decirme. Salimos del restaurante y, durante el camino de vuelta a casa, no intercambiamos palabra alguna. La tensión en el coche era palpable, como si cada segundo que pasaba añadiera más peso a la situación. Cuando llegamos, Sergio se dirigió directamente a nuestro dormitorio y cerró la puerta tras de sí. Yo me quedé en la sala, sentada en el sofá, tratando de pensar en qué hacer. La idea de perder a mi familia, de perderlo todo, me aterraba. Sabía que había cometido un error, pero también sabía que debía hacer algo para evitar que esto terminara en un desastre total. El silencio en la casa era ensordecedor, y lo único que podía hacer era esperar. Esperar a que Sergio saliera del dormitorio, a que dijera algo, a que me diera una oportunidad de arreglar las cosas. Si es que aún había algo que arreglar. El domingo por la mañana, la casa estaba sumida en un silencio incómodo. Sergio no había salido del dormitorio, y los niños, ajenos a la tensión que flotaba en el aire, jugaban en el salón como si nada. Mientras preparaba el desayuno, mi cabeza daba vueltas a 1000 por hora. La palabra divorcio seguía martillando mi mente desde la noche anterior. Sabía que esto no era una amenaza vacía, no era algo que Sergio dijera en un momento de ira para luego olvidarlo. Esta vez hablaba en serio, y si no hacía algo pronto, nuestra vida juntos terminaría para siempre. Cuando los niños terminaron de desayunar, Sergio bajó por fin. Parecía haber dormido mal, sus ojos estaban hinchados y tenía la cara tensa. Nos cruzamos una mirada rápida, y en ese instante supe que era el momento de enfrentarlo. No podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien frente a los niños, pero tampoco podía permitir que se escapara sin hablar. Tenemos que hablar, le dije en voz baja, señalando la puerta de la terraza para que saliéramos afuera. De acuerdo, respondió con frialdad.
Cerramos la puerta tras de nosotros y nos sentamos en el banco del pequeño jardín que daba al patio trasero. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Yo estaba nerviosa, pero sabía que no podía permitirme mostrar debilidad. Si quería salvar algo de esta situación, tenía que ser firme. Sergio, escúchame, por favor, comencé, intentando que mi voz sonara calmada. Sé que he cometido errores, y no voy a justificarme. Pero te pido que pienses en los niños, en lo que significará para ellos que nos separemos. Él me miró con expresión dura, pero no interrumpió. Estaba claro que había venido dispuesto a escuchar, aunque no necesariamente a perdonar. Lo que has hecho no tiene nombre, María. Me engañaste, me mentiste en la cara, y ahora me pides que piense en los niños como si eso lo borrara todo. No sé qué esperas que haga después de esto, dijo, con un tono que mezclaba rabia y decepción. No espero que lo olvides de la noche a la mañana, admití. Pero sí espero que podamos intentar arreglar las cosas. Podemos ir a terapia, hablar con alguien que nos ayude a superar esto. No quiero que nuestra familia se rompa por algo que sé que puedo cambiar. Sergio se pasó las manos por el cabello, visiblemente frustrado. Sabía que estaba luchando internamente, intentando decidir si valía la pena darme otra oportunidad o no. Finalmente, soltó un largo suspiro. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto?, preguntó, mirándome fijamente a los ojos. ¿Cómo sé que no volverás a hacerlo cuando las cosas se pongan difíciles? Esa era la pregunta clave, y no tenía una respuesta fácil. La verdad era que ni siquiera yo sabía por qué había llegado a ese punto. Podía echarle la culpa a la rutina, al trabajo, a la falta de emoción en nuestra vida, pero sabía que esas eran excusas vacías. La realidad era que había tomado malas decisiones, y ahora estaba pagando el precio por ellas. No puedo darte garantías, Sergio. Solo puedo prometerte que haré todo lo posible por recuperar tu confianza. Pero eso no pasará si te rindes ahora. No podemos tirar todo por la borda sin siquiera intentar arreglarlo, respondí, con más sinceridad de la que había mostrado en semanas. Durante un momento, pensé que mis palabras no habían surtido efecto. Sergio se quedó en silencio, mirando al suelo, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Pero finalmente, habló. Te daré una oportunidad, María. No porque lo merezcas, sino porque quiero creer que podemos salvar esto. Pero será bajo mis condiciones. Si volvemos a tener problemas, si vuelvo a notar que me ocultas algo, será el final definitivo. ¿Entendido?, dijo, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Asentí de inmediato. No era la solución perfecta, pero era un comienzo. Tenía una oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Los días siguientes fueron una especie de tregua incómoda. Sergio se mostraba distante, pero ya no hablaba de divorcio, lo cual era un alivio. Yo, por mi parte, me esforzaba por recuperar su confianza, aunque sabía que el camino sería largo y difícil. Dejé de contactar a Álvaro por completo y, aunque me resultó complicado al principio, pronto me di cuenta de que era lo mejor. Pasaron un par de semanas hasta que las cosas empezaron a volver a algo parecido a la normalidad. Seguíamos teniendo conversaciones tensas de vez en cuando, y Sergio no dejaba de hacerme preguntas incómodas sobre mi día a día, pero al menos estábamos intentando seguir adelante. Un viernes por la tarde, cuando salía del trabajo, me encontré con Álvaro esperándome en la puerta. No lo había visto desde que todo estalló, y verlo allí me provocó una mezcla de nerviosismo y enojo. Sabía que debía mantenerme firme, así que me acerqué a él con determinación. Álvaro, no puedo seguir con esto. Lo nuestro fue un error, y necesito arreglar las cosas con Sergio. Por favor, no me busques más, le dije, sin darle tiempo a responder. Álvaro me miró con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la tristeza, pero no insistió.
Sabía que era lo mejor para los dos. Nos habíamos dejado llevar por algo que nunca debió ocurrir, y ahora era el momento de ponerle fin de una vez por todas. Esa noche, cuando llegué a casa, sentí por primera vez en mucho tiempo una sensación de alivio. Había tomado la decisión correcta, y ahora solo quedaba esperar a que el tiempo hiciera su trabajo. Sergio y yo aún teníamos mucho que resolver, pero al menos habíamos dado el primer paso hacia la reconciliación. Sabía que la confianza rota no se recupera fácilmente, y que sería necesario mucho esfuerzo por ambas partes para superar lo ocurrido. Pero estaba dispuesta a intentarlo, porque al final del día, Sergio y mis hijos eran lo único que realmente importaba. Habían pasado ya 3 semanas desde aquella conversación definitiva con Álvaro. Durante ese tiempo, Sergio y yo intentamos recomponer nuestra vida, pero no había sido fácil. Aunque me había prometido darme una oportunidad, la relación seguía marcada por la desconfianza. Se notaba en cada mirada, en cada pregunta que parecía inocente pero que, en realidad, buscaba confirmar si yo seguía ocultándole algo. Y yo lo entendía. No podía pretender que todo volviera a la normalidad de un día para otro. Una tarde de lunes, mientras los niños estaban en sus actividades extracurriculares, Sergio y yo nos sentamos en el salón. Él estaba revisando unos documentos del trabajo, y yo me atreví a romper el silencio. ¿Cómo estás llevando todo esto?, le pregunté, intentando que mi tono no sonara demasiado invasivo. Sergio levantó la vista de los papeles y se quedó pensativo por un momento antes de responder. No te voy a mentir, María. Me cuesta. Todos los días pienso en lo que pasó, en cómo llegamos a este punto. Y aunque quiero seguir adelante, no puedo evitar sentir que algo se rompió entre nosotros. Sus palabras eran duras, pero no me sorprendían. Sabía que había destrozado su confianza, y eso no se reconstruiría con simples promesas. Lo sé, Sergio. Y no espero que me perdones de inmediato. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que volvamos a estar bien, para que vuelvas a confiar en mí. Él dejó los documentos a un lado y se pasó las manos por el cabello, visiblemente cansado. No es solo cuestión de confianza, María. Es también lo que siento. Me duele pensar que estuviste dispuesta a arriesgar todo lo que tenemos por un tipo cualquiera. No entiendo cómo llegaste a ese punto. ¿Qué te faltaba conmigo? ¿Por qué lo hiciste? Era la pregunta que temía desde el principio. Durante semanas había pensado en cómo responder si Sergio me lo planteaba, pero ahora que lo hacía, ninguna de las respuestas que había ensayado me parecía suficiente. Así que opté por la verdad, por dura que fuera. No fue por ti, Sergio. No es que me faltara algo contigo. Fui yo. Me equivoqué. Me dejé llevar por algo que no tenía sentido y lo arruiné todo. No hay excusas para lo que hice, y no espero que lo entiendas. Solo quiero que sepas que me arrepiento, que lo último que quiero es perderte. Sergio se quedó en silencio, procesando mis palabras. Finalmente, se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, desde donde se podía ver el jardín trasero. Te creo cuando dices que te arrepientes, pero eso no hace que duela menos. Los días siguientes fueron un constante intento de reconstrucción. Sergio accedió a que fuéramos a terapia de pareja, algo que al principio le parecía innecesario, pero que con el tiempo comenzó a ver como una oportunidad para entender lo que había ocurrido y, quizás, empezar a sanar. La terapeuta nos hizo hablar de cosas que nunca habíamos discutido antes. Nos preguntó por qué habíamos dejado de comunicarnos, que nos había llevado a alejarnos emocionalmente. Y, sorprendentemente, no solo se trataba de mi error. Sergio también reconoció que había descuidado nuestra relación, que había dado por sentado que siempre estaríamos bien sin hacer un esfuerzo por mantener viva la conexión que alguna vez tuvimos. No estoy justificando lo que hiciste, me dijo un día, después de una de las sesiones, pero ahora entiendo que ambos fuimos responsables de que nuestra relación llegara a ese punto. Aquellas palabras, aunque dolorosas,
me dieron una pequeña esperanza. No significaban que todo estuviera arreglado, pero al menos indicaban que Sergio estaba dispuesto a seguir luchando por lo nuestro. Había algo que seguía pendiente: hablar con los niños. Aunque ellos no sabían exactamente lo que había ocurrido, notaban la tensión en casa y se daban cuenta de que algo no estaba bien. Una noche, después de cenar, Sergio y yo decidimos sentarnos con ellos y explicarles lo que estaba pasando, sin entrar en demasiados detalles. Papá y yo hemos tenido algunas diferencias últimamente, comencé, intentando que mi tono sonara tranquilo, pero estamos trabajando para resolverlas. ¿Os vais a separar?, preguntó nuestra hija mayor, con una expresión de preocupación que me rompió el corazón. No, cariño, no vamos a separarnos. Queremos seguir juntos y ser la familia que siempre hemos sido. Solo necesitamos un poco de tiempo para arreglar algunas cosas, respondió Sergio, tomando la palabra. Los niños parecieron calmarse un poco tras esa explicación, y la conversación terminó de manera más relajada. Sabía que ellos también necesitaban tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo, pero al menos habíamos dado un primer paso hacia la normalidad. Con el paso de las semanas, las cosas empezaron a mejorar poco a poco. No fue un proceso rápido ni fácil, pero cada pequeño avance se sentía como una victoria. Sergio y yo comenzamos a recuperar la comunicación, a pasar más tiempo juntos como pareja y como familia. La terapia nos ayudó a entendernos mejor, a identificar los errores que habíamos cometido y a evitar repetirlos en el futuro. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero al menos ahora ambos estábamos dispuestos a caminarlo juntos. Había aprendido una lección dolorosa, una que nunca olvidaría. Había estado a punto de perderlo todo por una decisión impulsiva, y no pensaba volver a cometer el mismo error. No sé qué nos depara el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tenemos una oportunidad real de ser felices. No será fácil, y habrá días en los que las heridas vuelvan a doler, pero lo importante es que seguimos aquí, juntos. Y eso, para mí, ya es suficiente. Sergio aún tiene sus momentos de desconfianza, y yo lo entiendo. No espero que todo vuelva a ser como antes, pero sí espero que podamos construir algo nuevo, algo más fuerte. Y aunque el miedo a fallar sigue ahí, también está la determinación de no volver a cometer los mismos errores. Por ahora, eso es lo único que importa.